Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo claro, la que titula el video sobre por qué el sable oscuro le pesa tanto al Mandalorian en el libro de Boba Fett, la quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque a profundidad. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube, en Patreon, en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader, teniendo también actualizaciones en el proceso, el cual este cómic de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminado. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que en esta primera pregunta del día, el Master Frank Hill nos cuestiona si podemos ver en el futuro al pirata Hondo Ohnaka. Yo soy Hondo Ohnaka, orgulloso dueño de esta nave excelente, pero actualmente inservible. Y la verdad, Masters, para serles muy sincero, creo que esta posibilidad ya se diluyó en el libro de Boba Fett, pero creo que en las series animadas de Star Wars es donde más podremos ver al carismático pirata Weequay Hondo Ohnaka. Y sobre todo lo digo porque es ahí, ya sea en Clone Wars o Rebels, donde este personaje fue bastante prominente, siendo un habitual en ambas series, inclusive hasta enseñándonos su corazoncito a pesar de ser un pirata. El punto es que ya sabemos que Hondo estaba vivo hasta los tiempos de la tercera trilogía, como lo hemos visto en los cómics o hasta en la atracción de Galaxy's Edge. Así que esto abre un gran abanico de posibilidades y eras donde lo podríamos ver. Pero si yo tuviera que apostar, Masters, justo apostaría por las series animadas, y creo que ahí el Bad Batch podría ser el escenario perfecto para volver a ver a este carismático pirata, sobre todo porque la trama con esos mercenarios clones se adapta muy pero muy bien para alguien como Hondo Ohnaka, para que pueda llegar a aparecer y ayudar en alguna temporada futura. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el Master Gerardo Ramírez nos cuestiona por qué Bo-Katan Kryze no buscó el sable oscuro cuando Ahsoka venció a Darth Maul en el final de The Clone Wars. Y bueno, debemos recordar que el objetivo de Bo en el final de la Guerra de los Clones era en realidad liberar a Mandalore de la influencia de Lord Maul, y por eso le pidió la ayuda a la República y a Ahsoka Tano para poder hacer el sitio en su planeta. Pero Bo-Katan sabía perfectamente bien que Maul tenía el sable oscuro y todo lo que significaba este para amasar poder en su planeta, porque ya previamente había visto cómo Maul había decapitado a Pre Vizsla, el líder de la Guardia Letal. Pero ojo, porque curiosamente en el final de The Clone Wars, Dave Filoni ocultó muy bien el sable oscuro, porque este nunca se menciona ni jamás Darth Maul lo porta ahí. El Sabrak pues únicamente quería traer a Anakin y a Obi-Wan hasta ahí para confrontarlos y matarlos y ser una piedra en el zapato para los Sith, pero lo único que consiguió fue que se apareciera Ahsoka Tano. Pero en todo momento Darth Maul solamente tuvo su sable doble carmesí, jamás portó ahí el sable oscuro. Recordemos que previamente en el cómic del hijo de Dathomir se lo había dado de vuelta el primer ministro Almec de Mandalore tras que Maul fuera capturado por los Sith, lo que nos dice que Maul lo escondió debidamente porque él sabía lo que ese sable oscuro significaba. Muy seguramente pues en los tiempos finales de la Guerra de los Clones, en su escondite en Dathomir, donde él tenía miles de artilugios Sith que le compartió más tarde a Qi'ra, y que también en esa misma guarida pudo experimentar años más tarde Ezra Bridger en la serie de Rebels, donde claro, ya sabemos que ahí tenía el Darksaber. Así que seguro asumir que Maul nunca tuvo el sable oscuro en Mandalore durante el final de la serie de Clone Wars. Por eso Bo-Katan ni siquiera pensó en buscar esa espada, porque básicamente el Sabrak no la mostró, y por eso pues pudo permanecer con esa espada por lo menos otros casi 15 años hasta los eventos de la serie de Rebels. Con lo cual todo esto nos da contexto porque esta espada desapareció por tanto tiempo hasta que Ezra, Sabine y Bo-Katan la volvieron a ver o tener en su poder, ya casi pues en los albores de la Guerra Civil Galáctica. Es así que nuestra tercera pregunta del día, del Máster José Pedro Coaquira, él nos cuestiona cómo se secó el agua en el planeta Tatooine. Y bueno, es más que obvio que la serie del libro de Boba Fett nos confirmó que Tatooine antes tuvo agua en su pasado antiguo. Por eso crecían algunas plantas en ese planeta, y por eso sabemos también que había granjeros de humedad como Luke Skywalker o sus tíos los Lars, que básicamente sacaban la humedad de las profundidades de ese planeta, porque antes pues hubo océanos ahí. Inclusive se sabe, Masters, que el 1% de la superficie de Tatooine en ese presente tenía justamente algo de agua, escasa, pero tenía. Y en el canon todo parece ser que fue un largo proceso de milenios por medio del cual el planeta se fue secando, estando sobre todo bajo el cobijo de un sistema binario que elevaba su temperatura. Pero también aquí el antiguo universo de Legends nos da mucho más contexto de qué pasó con Tatooine hacia el año 25.000 antes de la batalla de Yavin.
ya que en esos tiempos el mundo de Tatooine tenía océanos sólidos y era en realidad un mundo muy bello al cobijo de sus soles binarios. Esto pues como inclusive se puede ver en algunos cómics. Es más, Masters, en esa época Tatooine tenía una selva que abarcaba todas sus latitudes. Por eso pues hace tanto sentido que en el futuro quedaran árboles o ciertas reminiscencias de plantas o especies vivientes. Pero en Legends se sabe que el imperio de los Rakata invadieron a los nativos tecnológicamente avanzados de Tatooine, que eran los Kumunga, una especie que básicamente eran los antiguos antepasados de los Tusken y los Jawas. Y los Rakata los terminaron esclavizando como normalmente lo hacían con todas las especies de la galaxia. Pero más tarde los Kumunga se rebelarían y expulsarían a los Rakata. Pero se sabe que en venganza estos invasores hicieron un terrible bombardeo orbital en todo Tatooine que básicamente fundió el rico suelo de su planeta y también afectó esto a sus océanos. Así que en esencia, ese bombardeo fue de las cosas causantes para que Tatooine perdiera su agua en el universo de Legends, sumando claro también a la industrialización del planeta. Aunque curiosamente, Masters, la especie nativa de los Kumunga también forma parte del canon actual y se sabe que vivieron en selvas antiguas de Tatooine. Así que básicamente el canon y Legends se adaptan perfecto en esto, Masters. Lo que termina por dejar mucho más claro cómo Tatooine terminó como el mundo árido que conocemos hoy en día. Es así que nuestra cuarta pregunta del día, el Master Ronald Vargas nos cuestiona si veremos al Jedi Cal Kestis en alguna serie futura del Filoniverse. Y bueno, creo que ya tuvimos algunos guiños hacia Cal Kestis y Fallen Order con ese droide de la serie BD que tenía peli y moto, como tal cual lo vimos en Tatooine en el libro de Boba Fett. Algo que claramente, Master, se está uniendo de mayor forma el canon entre los videojuegos y las series del Filoniverse. Pero hablando si veremos en el live action a Cal Kestis específicamente en la línea del tiempo del Mandalorian, eso en realidad lo veo muy pero muy difícil, Masters. Porque esta es una línea del tiempo donde casi ya no había Jedi supervivientes tras la purga inicial, y los que había o fueron perseguidos o eran de una segunda generación post-Orden 66, como el propio Ezra Bridger. Y en esos tiempos pues solo se conocen a unos pocos sensitivos a la fuerza, entrenados o semi-entrenados, como Luke Skywalker, su hermana Leia Organa, Ahsoka Tano, Grogu o Jacen Syndulla, o individuos raros que dejaron la senda Jedi como Verla. En realidad pues no había muchos usuarios. Y no nos olvidemos que Cal Kestis vivió en los tiempos del videojuego de Fallen Order alrededor de 5 años después de los eventos de la Orden 66 que vimos en el episodio 3. Es decir, su videojuego se da 24 años antes de los tiempos de las series del Filoniverse como el Mandalorian. Por lo que esto nos dice que básicamente ya sería un vejete, o por lo menos alguien mucho más maduro con una edad similar a la de Ahsoka Tano. Pero la pregunta del millón es si él estaba vivo o no para esos tiempos, y en realidad no tenemos una respuesta concreta tras haber sobrevivido a su combate con Vader en el sistema Nur. No obstante, creo que Cal Kestis es un personaje que el estudio Respawn y EA se lo guardarán exclusivamente para su franquicia de videojuegos, ahora que ya está más que confirmado de forma oficial que habrá una secuela de Fallen Order pero con otro nombre. Así que creo que veremos en los videojuegos la historia futura de Kestis, rogando sobre todo, Masters, que no lo maten en los tiempos imperiales. Aunque, quién sabe, creo que por ahí hay una remota posibilidad de verlo en las series del Filoniverse. Una pequeña posibilidad para verlo en el live action, pero no creo que lo veamos, por lo menos no en los próximos 3 o 4 años. Es así que nuestra quinta pregunta final, que titula el video, el Master Giovanni Clavis, desde el grupo de los Masters de Star Wars, nos cuestiona por qué el sable oscuro le pesa tanto al Mandalorian. Y bueno, esta es una pregunta que tiene varias acotaciones, Masters. Por un lado, recordemos que cualquier persona necesita cierto grado de entrenamiento o conocimiento en un sable de luz, pero siempre en esencia los sables han resultado ser más pesados de lo normal para personas ajenas a uno, como se vio en la serie de Clone Wars o Rebels. No por nada, los Jedi y los Sith dominaban gracias a la fuerza los sables de luz con gran maestría, diferenciándose pues del resto de los usuarios. Y esto es algo que también nos dice por qué para un individuo como Din Djarin, que jamás había tocado un sable de luz en su vida, sería mucho más complicado manejar uno nuevo. Y esto, claro, tiene todo el sentido del mundo porque la serie del Mandalorian o el libro de Boba Fett busca mostrarnos su evolución y su clara torpeza al ser un arma difícil de dominar. Es más pesada con cada movimiento. Por eso en realidad se ve tan torpe Din Djarin al manejarlo. Esto por un lado ante los Klatooinians en el libro de Boba Fett o también en su combate contra Paz Vizsla cuando este lo reta a un duelo. No obstante, ya hemos visto de otros usuarios distintos que lo dominaron pese a no portar la fuerza, como la propia mandaloriana Sabine Wren o hasta el Moff Gideon. Dos usuarios pues que tuvieron el sable por un cierto tiempo y que gracias precisamente a ese tiempo o su entrenamiento lo pudieron dominar. Y ojo, porque justo con esto lo divertido empieza para entender por qué
qué le pesa tanto este sable oscuro a Din Djarin al punto de hacerlo ver torpe. This is where the fun begins. Ya que en realidad mucho de esto, Master, se nos da contexto de forma perfecta por el maestro Dave Filoni justo en la tercera temporada de Rebels en el capítulo 15 denominado como Las Pruebas del Sable Oscuro, uno que nos narra exactamente cómo Sabine Wren junto con Ezra Bridger y la guía del maestro Jedi Kanan Jarrus aprendió a dominar precisamente esta pesada y difícil espada de los Mandalorianos. Y ojo, Masters, yo ampliamente recomiendo que vean este capítulo porque desde mi perspectiva personal es uno de los 5 mejores de toda la serie de Rebels, que es la mejor serie animada de Star Wars y es en realidad un capítulo lleno de mucha carnita tanto Jedi como Mandalorian. Aquí, pues, en este episodio, cuando Sabine enciende por primera vez la espada oscura, ella misma nos dice eso mismo que siente Din Djarin en el libro de Boba Fett y que también le dijo la herrera ante su torpeza de que esta espada se sentía más pesada. It's heavier than I thought. Pero aquí antes de decir esto Sabine, Kanan Jarrus previamente la había entrenado. Esto porque el Jedi sabía que un montón de personas retarían a la joven Sabine Wren cuando supieran que ella tenía en realidad el sable oscuro por todo el poder que representaba. Así que ella ahí aprendió las cadencias básicas de los Jedi junto con Ezra Bridger y el propio Kanan. Y aún así, a pesar de tener varios días de entrenamiento junto con ellos, sintió bastante pesada esa espada. Y esto es bastante curioso, Masters, porque es un entrenamiento que no tiene Din Djarin hasta el momento. Pero justo Kanan, siendo todo un caballero Jedi, él nos explica en este capítulo que pese a no ser un Jedi, cualquiera tiene en realidad un poco de la fuerza porque todos somos seres vivos. E incluso también nos dice que muchas personas suelen estar más cerradas a la fuerza como para dominar una espada, especialmente los mandalorianos. Recordemos pues que los Jedi se fundían junto con su espada y la sentían. Por eso esa relación tan profunda con los cristales Kyber que sentían porque había una simbiosis. Inclusive pues en este punto del episodio, Kanan se queja de los mandalorianos y de Sabine porque eran guerreros que rivalizaban con los Jedi por su terquedad. Pero todo esto sobre el sentir nos da mucho contexto. Sin embargo, la pieza final que lo explica todo se da cuando finalmente Sabine y Kanan Jarrus se entrenan ya con sus espadas encendidas, cuando Wren porta el sable oscuro tras haberlo sentido pesado. Ante lo cual, al sentir su peso, Kanan le explica lo siguiente. Energy constantly flows through the crystal. You're not fighting with a simple blade as much as you are directing a current of power. Your thoughts, your actions, they become energy. They flow through the crystal as well and become a part of the blade. Y esto, Masters, nos da mucho contexto, porque como Kanan Jarrus nos explica, uno tiene que liberarse para poder dominar esa espada. Y que básicamente ese mango esté pesado es porque uno mismo está luchando contra sus propios demonios internos o su propia energía. Pero también se nos dice que es una espada mucho más complicada de lo normal por la historia que representa. Y esto pues es en esencia una pura lección de dominio Jedi y de la fuerza aplicado a un sable. Por eso Kanan le dice a Sabine que tiene que redireccionar su poder mediante sus pensamientos y todo lo que siente. Porque ese sable, como también lo es la fuerza, es una corriente. Y lo mismo pues lo tiene que hacer Din Djarin, que se muestra torpe y como un carnicero sin conocimiento ante esta espada. Ya que ya vimos en el libro de Boba que ha hecho cosas terribles con ella, y aún pues tiene mucho que aprender de ella y no dejarse dominar. Básicamente pues tiene que tener una maestría en sus emociones para poder dominar el sable oscuro, porque básicamente lo que hay dentro del corazón y de las emociones de Din Djarin se refleja en esa espada, porque es un Din Djarin lleno de inseguridades y por eso se siente pesada. Por eso también en la serie de Rebels, Kanan le termina por dar una gran lección a Sabine Wren al momento mismo que cruzan sus espadas diciéndole: That sword is old, heavy, but powerful. Respect its strength. Pero lo que sucede a final de cuentas en Rebel entre Sabine y Kanan mientras entrenan, Masters, es que nos terminamos por dar cuenta, como nos explica el propio Jedi en todos sus diálogos, que el portador del sable oscuro, como lo es en este caso Sabine, en realidad no lucha contra su oponente al portar el sable oscuro, sino que al cargarlo esto se vuelve en una lucha interna contra sí mismo, por los propios demonios que cargaba Sabine Wren o los que también sabemos que carga el propio Din Djarin. Como es ese hecho de haber roto su credo que extraña al niño Grogu. Y justo ahí está la clave, y por eso Din se ve lento, torpe y siente el sable como algo pesado, porque aún no asimila su poder y no entiende la reliquia que lleva en sus manos, y debe de pasar pues por un proceso de entrenamiento, o que alguien le explique cómo poder dominar el sable oscuro, porque seguro tendrá más retadores por él.
Vaya, debe de haber un compromiso total del portador del sable oscuro con este por la propia energía que representa y por ser un sable mucho más complicado que uno promedio. Así que en otras palabras, Masters, alguien que carezca de dominio propio en sus sentimientos o pensamientos, no teniendo en realidad ese gran dominio que tenían los Jedi para manejar las espadas, encontrarán en esencia el sable oscuro como algo mucho más pesado. Por eso, pues, Din Djarin tiene aún mucho camino para descubrirse a sí mismo y poder dominar en realidad esa espada. Esa, pues, es parte de la senda que aún tiene que descubrir para poder ser en ese camino un nuevo potencial líder de Mandalore. Y esto apenas está empezando, Masters, porque es algo también al tener esa espada que lo puede conectar a muchos personajes que tienen una larga historia con ella y que inclusive podrán ayudarlo a entender la espada o dominarla. Y con esto me refiero desde la propia Sabine Wren, que ya sabemos que se viene, y también a otros personajes que ya vimos en el live action como Bo-Katan Kryze o el propio Moff Gideon. Pero también el hecho de que el niño Grogu tenga un cierto entrenamiento Jedi y una conexión mandaloriana con él, esto puede abrir la puerta para que Din Djarin vaya aprendiendo y poco a poco vaya dejando sus demonios atrás y pueda dominar así esta espada como si él también fuese un maestro Jedi. Pero lo que necesita, pues, es dominar sus propias emociones. Así que solo el tiempo nos lo dirá, pero esto ya ha sembrado de una interesante manera un rico conflicto de cara al futuro de la serie del Mandalorian. Pero si también te interesa conocer si veremos a más cazarrecompensas hacia el final del libro de Boba Fett, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerden, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.